A nuestro amado ministro Claudio. Ministro Claudio, shalom y bendiciones. Shalom y bendiciones, amado Roel Romero, Baruch Hashem. Shalom para todos los hermanitos y hermanas conectados. Bendito sea el Eterno, que nos da este momento de misericordia para clamar y pedirle al Eterno su rajem, su misericordia. Baruch Hashem. ¿Cómo estás, ministro Claudio? Bien, Baruch Hashem. Excelente, excelente. Y eso nos llena de alegría y de gozo. Sé que nos trajo hoy día otro Teilín. Creo que estamos ya en el quinto Teilín, si no me equivoco. Hoy traje, la vez pasada vimos el Teilín 3, hoy traje el 4 y el 5. Vamos a ver los Teilín. Vamos a ministrar entonces de una vez, ministro Claudio, sin más preámbulos. Que el Eterno te utilice. Shalom y bendiciones. Vamos a proceder de la siguiente manera. Voy a comenzar ministrando el Teilín 4, el Salmo 4. Si algún hermanito o hermana quiere levantar la mano para hacer alguna oración después de que terminamos el Teilín, o comentar algo, o mismo hacer alguna pregunta, esta es libre. Después de ministrar el Teilín 4, vamos a pasar una pequeña cancioncita con del Teilín, y luego, si alguien levantó la mano, le damos la oportunidad de mencionar lo que quiera mencionar. Y luego comenzamos con el Teilín 5, y hacemos lo mismo, de la misma manera. Esperemos que el tiempo podamos ajustarlo de la mejor manera posible para los dos Teilín. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. El estudio de los Teilín, Shalom, Pablo, Juancito, Baruch Hashem. El estudio de los Teilín es importante para este momento que hacemos, porque venimos aquí a orar, venimos a hacer ayuno, a clamar al Eterno, a pedirle a Él que intervenga activamente, con fuerza, poderoso, sobre nuestra vida y sobre la vida de los seres que amamos, de nuestros seres queridos. Entonces, es un lugar especial para ministrar con los Teilín. El objetivo de esta enseñanza es que cada uno de nosotros aprendamos de alguna manera a usar los Teilín en la oración. Es la forma de oración que el Eterno eligió como la más poderosa. Tenemos 150 Teilín y son una herramienta muy para sacarle provecho. No hace falta aprenderse un salmo de memoria, no vamos a llegar a eso, que tantos hombres sí llegaban. Pero sí tomar versículos, pesukim, que podamos tener recursos para cada momento de nuestra vida. Nosotros ya mencionamos los salmos que vimos anteriormente, el Salmo 1, 2 y 3. Vamos a mencionar algunos versículos importantes de esos salmos, como para recordarlos. En el Salmo 1, el Teilín 1, nos decía, era un salmo de sabiduría, nos decía: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores, sino que la Torá de Yahweh es su deleite y su Torá estudia día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su follaje no se marchita. Todo lo que produce prospera. El Salmo 1 es como una introducción a todos los salmos, y nos enseña algo muy importante. Es importantísimo con quién nos juntamos, de quién aprendemos, cómo alimentamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra nefesh, cómo nosotros vamos creciendo. Y es importante, más que todo, también para los jóvenes, los adolescentes, que aprendan a discernir con quién se juntan. Y no solamente es importante con quién nos juntamos, sino que podamos tomarnos un tiempo para estudiar la Torá. Estudiarla para obedecerla, no para obtener conocimiento que no vamos a utilizar, sino para obedecerla, para cumplirla, para seguir la voluntad del Eterno. Así seremos un árbol plantado junto a corrientes de agua,
Las corrientes de agua representan la Torá, y Yeshua, el Ruach HaKodesh, la Torá viviente. Es lo que nos alimenta la Nefesh, el corazón, lo que nos da la posibilidad de crecer, de llegar a ser agradables delante del Eterno, incluso delante de los hombres. Si la Torá es nuestro deleite, lo hacemos no por las bendiciones, sino por contentar al Eterno, entonces seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, daremos frutos a su tiempo, cada uno tiene su tiempo de maduración, y nuestro follaje no se marchitará. Cuando nos llegue la vejez, seguiremos dando fruto. Ese es el Teilim 1, lo que rescato como más importante. En el Teilim 2 es mesiánico, habla completamente de Yeshua. Los apóstoles lo mencionaron cuando ellos fueron castigados por proclamar su nombre, su reinado. Entonces, las naciones se levantan contra Yeshua, contra el ungido, contra el legítimo rey del mundo, de la humanidad. Termina el Salmo, el Teilim 2, diciendo, amonestando a las naciones que se rebelan contra él, y diciéndoles así: honren al Hijo, no sea que él se enoje y perezcan ustedes en el camino, al encenderse su ira en un momento. Felices todos los que en él se refugian. Felices nosotros que nos refugiamos en Yeshua HaMashiach. Un salmo para leer, para meditar en momentos especiales en los cuales queremos proclamar, queremos vivir el reinado de Yeshua. El Salmo 3, el Teilim 3, es un salmo de alabanza, de pedido, de clamor, nocturno. En el Salmo 3, que vimos el miércoles pasado, el versículo 5 nos dice: yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar, porque Yahweh me sostiene. En el momento más difícil de la vida de David, en el momento más oscuro, perseguido por su hijo, perseguido por un montón de personas importantes que se habían aliado con Absalón, su hijo, él se acuesta, se duerme y se vuelve a despertar. Este versículo, el Salmo 3, versículo 5, Pesukim 5, es un versículo que los hermanos Yehudí lo utilizan siempre, todas las noches, como para utilizarlo antes de irse a dormir. Lo podemos aprender de memoria, fácil. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque Yahweh me sostiene. Después tenemos otro versículo importante, el versículo 7, donde dice: levántate, Yahweh, líbrame, Elohim mío. Después continúa el Pesukim. Esa frase se puede utilizar para pedirle al Eterno que nos oiga, que oiga nuestro clamor. Levántate, Yahweh, líbrame, Elohim mío. Es una frase simple que la podemos utilizar cuando estemos orando. Levántate, Yahweh, líbrame, Elohim mío. Baruch Hashem. Pasamos ahora a la administración del Teilim 4. Procedo a compartir pantalla. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Teilim, libro 1, lo tengo organizado en el libro 1, ahí voy colocando todos los Teilim. El libro 1, porque los Teilim están divididos en 5 libros, así como los libros de la Torá, comprende los salmos del 1 al 41. El nombre salmos y el nombre Teilim significa oraciones y alabanzas. Vamos a ir a la última página antes de comenzar. Tengo muchas páginas ya preparadas. Acá se me puso, ahí está. Aquí organicé el índice de los Teilim. Tenemos el Teilim 1 que ya vimos, que es un Teilim de sabiduría. Nos enseña los dos caminos, el camino de estudiar la Torá y el camino de los pecadores. Es un salmo de sabiduría y nos enseña a discernir entre esos dos caminos. El Salmo 2, como habíamos dicho, es mesiánico y de liderazgo. Y vemos a Yeshua como Melech, como rey. En el Teilim 3
Es para orar, para pedir salvación de los enemigos, también de las enfermedades, aunque hay salmos más dedicados a las enfermedades. Es un salmo nocturno y el enemigo de David, que se habla en este Teilim, es Absalón, su hijo. El Teilim 4, que vamos a ver hoy, es conciliatorio contra los enemigos. Nosotros aprendimos, a través de Yeshua, que él nos dijo, amen a sus enemigos, oren por ellos. Nosotros vamos a aprender hoy, a través del rey David, que él también tuvo una actitud conciliadora. No hay nada mejor que orar y pedir e intentar con nuestras acciones que nuestros enemigos dejen de serlo, dejen de ser enemigos y se conviertan en amigos. Esto es lo primero que debemos buscar. Muchas veces David pidió el castigo de sus enemigos, pero en su reinado como rey intentó en su momento conquistar, volver a conquistar a aquellos que se habían alejado de él y que se habían ido con Absalón. No quiso castigarlos, quiso darles la oportunidad de volver a cumplir la voluntad del Eterno. Esto lo vamos a ver en el Teilim 4. En el Teilim 5 vemos también otro Teilim que es para orar de la salvación de los enemigos. Igual que el Teilim 3, pero este es matutino, este es por las mañanas, mientras que el Teilim 3 era por las noches. A veces las noches son momentos angustiantes, donde pensamos y nos quedamos pensando, incluso sin poder dormir, cuando tenemos muchos ataques, cuando tenemos muchos enemigos, cuando hablan mal de nosotros. Es momento para orar, es momento para calmar nuestras ansiedades, orando al Eterno, pidiéndole que nos salve de nuestros enemigos. Pero a la mañana también es un momento de mucha misericordia. Levantarse y orar también es bueno. Apelar a su misericordia. En el Teilim 5 vemos otra clase de enemigos. Ya no es Absalón que quería destruirlo, ya son Doeg y Ahitofel, dos personajes los cuales mediante sabiduría e incluso conocían mucho de la Torá, eran sabios eruditos de la Torá. Sin embargo, consideraban que David le había pecado ante el Eterno y le daban consejos a Absalón. A veces nos puede pasar de tener enemigos que saben de Torá. Incluso los apóstoles tenían enemigos que sabían de la Torá. Rab Shaul, cuando los perseguía, sabía de la Torá. Los judíos que los echaban, que los apedreaban, que los perseguían, sabían de la Torá. Un enemigo que sabe de Torá es incluso más peligroso. Cuando los Yehudí oran por las mañanas, en la oración hay una de las partes de la oración en la cual se dice, libérame de los ataques de los enemigos, estén en el pacto y los que no están. Porque un enemigo que está en el pacto es más poderoso que un enemigo que no lo está, porque es un enemigo con bendiciones. Y lamentablemente sucede. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Pasamos a la página 20, que es donde comienza el Teilim 4. Comenzamos la administración. Página 21. Baruch Hashem. Teilim 4. Alabanza de David. La letra de este Teilim, es decir, el número 4, es la letra Dalet. Este Teilim está también realizado cuando David huía de Absalón, como el último, como el Teilim 3 que habíamos visto el miércoles pasado. Este Teilim contiene 5 partes, se divide en 5 partes. Es muy cortito, tiene 4, 5, 6 pesukim, versículos, pero así, aún teniendo tan pocos versículos, se puede dividir en 5 partes. La primera parte, David pide la asistencia de Elohim. Comienza la súplica, comienza a pedir que Elohim lo ayude. El segundo, dedica a los seguidores de Absalón, apelando que reconozcan su propia inutilidad y decepción. Va directo, hablándole a los enemigos, a los seguidores de su hijo Absalón. Y les dice, dense cuenta que están en el error, dense cuenta que sus caminos son inútiles y que se van a decepcionar. Les avisa de lo que va a suceder. David conoce la voluntad del Padre, conoce que el Padre está con él, conoce
que él es el legítimo rey y que el padre lo ha perdonado de su pecado con Bathsheba, con la madre de Shlomo, de Salomón. Entonces les dice a los enemigos, reconozcan que están equivocados. A veces nosotros también deberemos orar e intentar que el enemigo se dé cuenta que está equivocado antes de que le llegue el castigo. No debemos quedar pidiendo que el Eterno los castigue sin avisarle que está equivocado. La parte tercera le pida a estos seguidores que piensen cuidadosamente, en calma, qué piensa Elohim de sus acciones. Y esto, hermanos, es para tenerlo muy en cuenta. A veces a una persona le tenemos que hacer, intentar que salga de sus propios pensamientos, de sus propios caminos, de sus propias ideas, y que intente con su capacidad ver lo que piensa Elohim de sus acciones. Esta es una de las formas de buscar la teshuvá en las personas. ¿Qué piensa Elohim de tus acciones, hermano? Olvídate lo que piensas, lo que crees, cómo crees que estás tomando tus decisiones, cómo sigues tu camino. ¿Qué piensa Elohim de eso que estás haciendo? La parte 4 pinta una sólida imagen de su futuro si cambian. Esto es importante también. Cuando buscamos la teshuvá en el enemigo, cuando buscamos que el enemigo se dé cuenta de su accionar, debemos mostrarle lo lindo, lo perfecto, lo hermoso que sería si ellos cambian su actitud. No se trata de decirles lo terrible que será su castigo. No sabemos si el Eterno cuándo lo castigará, cómo lo castigará, pero sí sabemos que serán recompensados si encuentran la voluntad del Eterno. Si salen de su camino y empiezan a pensar qué piensa Elohim de sus acciones. Y la parte quinta, David termina con una nota conciliadora. Todo este Teilín es un aprendizaje de cómo debemos comportarnos con nuestros enemigos. Si a esto le sumamos las palabras de Yeshua en el Sermón del Monte, cuando él estaba de alguna manera, que es una continuación del Monte Sinaí, donde se dieron los 10 mandamientos, en el Sermón del Monte, es una continuación, porque Yeshua menciona parte del Monte Sinaí, parte de los 10 mandamientos, y los continúa agregándole ya una parte interior, ¿no? Cuando él dice, se les ha dicho en la antigüedad que no debían matar, pero yo les digo, no deben insultar, no deben golpear. Está agregando, pero él agrega a Yeshua porque él va a enviar el Ruach HaKodesh, y cuando envía el Ruach HaKodesh hace posible que nuestro interior también sea purificado. Yeshua es como rabí, como maestro, incluso más exigente que los rabinos fariseos, porque él nos exige que seamos limpios en el exterior y en el interior. Y Yeshua nos dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, a los que nos odian, a los que nos golpean, y orar por ellos. Pesukim 1 del Teilín 4. Para el director de música, con instrumentos de cuerda, alabanza de David. Les recuerdo que yo sigo en este estudio de los Teilín la numeración hebrea, que esto divide los Pesukim de una manera diferente. El Pesukim 1 siempre es la introducción al Teilín, la indicación de cómo debía ser cantado. Este Teilín 4 dice, para el director de música, con instrumentos de cuerda, alabanza de David. Le dice al director de música qué clase de instrumentos se utilizaban en el servicio del Beit HaMikdash, y dice alabanza de David. Si ustedes quieren tomar su Biblia, entonces van a ver que la numeración es diferente. La numeración es diferente porque en las Biblias tradicionales, occidentales, no se hace esto de que el primer pesuquín, el primer versículo, sea solamente la introducción, sino que se hace la introducción más otra parte.
El comienzo de esta introducción nos trae la palabra Limanatzach. Limanatzach. Para el director de música significa. Aparece al comienzo de muchos Teilim. El director era un levita que dirigía la orquesta alabanza en el Beit Hamikdash. Levita, los levitas eran los encargados de cantar los Teilim y de tocar los instrumentos. Un levita muy importante era el director de la música, el que organizaba todo el servicio del canto. Las canciones acompañaban los sacrificios. Siempre que había un sacrificio, siempre el tamid, que era el sacrificio cotidiano, los sacrificios de pecado, de culpa, los shelamim, que eran de ofrendas de shalom, todos los sacrificios, el musaf, que eran los especiales en los días de fiesta, todos los sacrificios iban acompañados mientras se sacrificaba, mientras se vertía la sangre, mientras se hacía la shejitá. En todo momento los levitas estaban cantando los teilim. Habían teilim especiales para cada clase de servicio, para cada momento del día. Cantaban continuamente 250 teilim. Las canciones acompañaban los sacrificios. Los músicos y cantantes eran dirigidos por el director de música. Deriva de la palabra natzajón, que significa triunfo, ya que se buscaba la perfección en el servicio. El servicio entonces era hermoso para quien lo veía. Las cantantes, los músicos, todo organizado. No eran siempre los mismos músicos. Cada semana se cambiaba un grupo diferente de levitas, un grupo diferente de director de música. Cada uno sabía lo que tenía que hacer, qué tenía que tocar, qué debía cantar, cómo debía pronunciar. Todo estaba perfectamente ordenado, como le gusta al Eterno. Cuando dice con instrumentos de cuerda, la palabra que se utiliza es neinot, neginot, con instrumentos de cuerda. Era un particular grupo de instrumentos a cuerdas que se usaban para este teilim. Esos instrumentos de cuerda se utilizaban específicamente para este teilim. El arte de la música tiene una sabiduría especial. Las melodías tienen el poder de elevar el alma. Cada teilim tenía sus propios instrumentos. Por eso vemos tanta insistencia en los teilim, a quien se dedican, para el director de música, en este caso. ¿Con qué instrumentos? Con instrumentos de cuerda. Baruch Hashem. Respóndeme, Elohim. Pasuk 2. Respóndeme cuando llamo, Elohim defensor mío. En la angustia tú me has dado alivio. Ten compasión de mí y oye mi oración. Y aquí tenemos un pasuk para que también lo podemos memorizar. Respóndeme cuando llamo, Elohim defensor mío. Yeshua defensor mío. Respóndeme cuando llamo. En la angustia tú me has dado alivio. Nosotros reconocemos que en los momentos de angustia, en los momentos difíciles, Él siempre nos ha dado un consuelo, siempre nos ha dado un alivio para que no sean tan tenebrosos, siempre nos ha dado una puerta para salir. En la angustia tú me has dado alivio. Ten compasión de mí y oye mi oración. Como reconocemos que en la angustia, en todas nuestras angustias pasadas, Él nos ha dado alivio, ha respondido nuestro clamor, entonces le pedimos que tenga compasión de nosotros y que oiga nuestra oración, porque estamos de vuelta en la angustia. Elohim mío, defensor mío, como siempre has estado conmigo, escúchame y respóndeme cuando llamo. Ten compasión de mí y oye mi oración. David había sido acusado falsamente por Absalón y sus partidarios. Ellos lo habían acusado falsamente. Decían que como él había pecado, habiendo hecho matar a Urías, él había perdido la gracia de Elohim y que ya no podía no podía estar en shalom con el Eterno. Entonces ya no podía gobernar. Ellos decían eso. Pero él se había arrepentido, él se arrepintió de corazón, lloró y lloró su pecado y Elohim lo perdonó. Pero ellos no creían en el perdón del Eterno. No querían creer en el perdón del Eterno y tenían sus propias ambiciones y tenían la excusa, porque a veces es así, hermano. A veces nosotros cometemos un pecado y cuando cometemos un pecado, nuestros enemigos
Y cuando hablo de nuestros enemigos, no hablo de seres humanos, hablo del maligno, hablo de los demonios. Ellos se comportan como acusadores y nos acusan por nuestro pecado. Nos acusan. Y eso les da potestad para castigarnos. Nosotros debemos hacer teshuvá, arrepentirnos delante del Eterno y confiar en su misericordia. Por esto, David apela al Elohim de su rectitud. Dice, Elohei Sidki. Sidkeinu es justiciero nuestro. Sidki es Elohim Sidki. El Dios, mi Dios, justiciero. Aquel que sabe que la justicia está conmigo. Elohim Sidki. Elohim, el Eterno, Adonai, sabe que la justicia está conmigo. Sabe que he sido correcto en mi proceder. A veces nos pasa que nos acusan falsamente, o incluso con razón, de algún pecado que el Eterno nos perdonó. Y entonces nosotros ahí debemos apelar al Elohim justiciero, que Él sabe que he sido perdonado, sabe que la justicia está conmigo, he obrado bien según la Torá, he obrado bien según las palabras de Yeshua, por lo tanto la verdad, la justicia está conmigo. David agradece al Eterno por tomar una situación angustiante y transformarla en una expansiva felicidad. Nosotros también debemos agradecer al Eterno cuando Él nos saca de una situación angustiante y hace que eso se transforme en una gran felicidad. Porque así es como termina cuando somos vencedores de los problemas y debemos agradecerles, ser agradecidos. Por ejemplo, después del difícil momento con el pecado cometido con Bathsheba, Elohim le dio a Shlomo como sucesor. Este pecado que le había mandado a morir a Urías, este pecado que él cometió adulterio con su esposa, fue un pecado grande. Y el Eterno lo castigó porque ella quedó embarazada y perdió un hijo. Sin embargo, a David se arrepintió y el Eterno le concedió otro hijo, Shlomo, su sucesor, el que lo iba a continuar. Esta es la forma en que el Eterno le muestra el perdón. Esta situación ignominiosa del pecado, de iniquidad, Elohim lo transforma en algo, en un momento de expansiva felicidad. Después de la plaga que siguió al censo de David, vino los compras de los terrenos del Beit Hamikdash. Recordemos el momento donde David propone un censo. Ese censo era contra la Torá. El Eterno no permite que se cense a su pueblo, sino de una manera con medio shekel. De esa manera es la única en que el Eterno permite que se haga un censo. Y lo permite solamente cuando Él lo ordena. Sin embargo, David creyó que él podía hacerlo. Hizo el censo y el Eterno, a través del profeta, le comunicó que iba a ser castigado. Le dio 3 posibilidades de castigo y él eligió una plaga que dure 3 días. Eligió la más corta, la más fuerte, poderosa, pero la más corta, de solo 3 días. Esa plaga, cuando terminó, David fue ordenado a comprar unos terrenos donde la plaga terminó. Esos terrenos que él compró por ese castigo que había recibido fueron los terrenos del Monte Moriah, donde se construyó después el Beit Hamikdash. Vemos como de un castigo, de un pecado, de una situación terrible, el Eterno hace que eso se transforme en una expansiva felicidad. Y esto mismo sucede en nuestras vidas cuando somos sanados de una enfermedad, cuando tenemos la pérdida de un familiar, y eso con el tiempo se transforma, si nosotros lo tomamos bien, en flores para nuestro jardín, es decir, en mejoras de nuestra forma de vida, nuestra vida, cómo vamos creciendo a través del dolor. David nos enseña que debemos comenzar toda súplica con oraciones y agradecimientos a Elohim por sus bondades anteriores. Y esto es importante, hermanos, que aprendamos a orar. Toda comunicación con el Eterno debe comenzar con súplicas, con oraciones y con agradecimientos por lo que el Eterno ha hecho en nuestras vidas hasta este momento. Siempre debemos comenzar así. Los hermanos Yehudí, cuando van a orar, incluso se toman el tiempo de
de prepararse para el pedir. Nosotros venimos de una sociedad de consumo y estamos acostumbrados a la comida rápida, a ir a pedir a un restaurante de comida rápida, pido rápido, recibo la comida, como rápido y me voy. Y a veces nos equivocamos y pensamos que la oración es lo mismo. Vengo, pido y recibo y me voy. Y no es así, no es así, no debe ser así. Debemos ir aprendiendo a crecer en la oración. Y aprender a crecer en la oración significa que la relación con el Eterno sea una relación en la cual nosotros sí le pedimos, le suplicamos, pero con agradecimiento, con alabanza. Primero lo alabamos, primero vamos preparando nuestro corazón. Porque si nosotros nos dedicamos a pedir, 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 entonces ni sabemos lo que pedimos, ni sabemos que si lo que pedimos es bueno. A veces ni sabemos lo que corresponde, lo que es lo mejor para nosotros. Si fuera por nosotros, le pediríamos que nos evite todos los problemas, y si Él nos evitara todos los problemas, ¿cómo creceríamos? ¿Cómo mejoraríamos? ¿Cómo alcanzaríamos las bendiciones del Eterno? El Eterno nos conduce a veces del dolor, a través de la crisis, del sufrimiento, de los obstáculos. Si nosotros le pediríamos al Eterno que nos saque todos los obstáculos, todas las crisis, ¿cómo seguiríamos creciendo, hermanos? No podríamos crecer. Se crece así, se crece con dolor se crece, con dolor se mejora, con dolor se aprende. El Eterno sabe lo que hace. Nosotros muchas veces sería hasta incluso mejor que le pidamos que nos dé la sabiduría, el coraje, el valor, el amor, para poder vencer esos obstáculos, pasarlos, no que los quite, no que nos los saque, no que nos haga atajos, no que nos libere de los problemas, que nos saque. A veces sí, clamamos, sálvame, libérame, rescátame, Eterno, rescátame, Adonai. A veces vamos a clamar, nosotros clamamos, es justo que nosotros clamemos, nosotros pedimos, pero siempre terminamos diciendo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Como se enseñó Yeshua en Getsemaní, nos dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo te pido, Eterno, Adonai, te pido con mis fuerzas, con mi entendimiento, lo que yo como ser humano te puedo clamar, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y comenzando alabando, dándonos gracias, dándole gracias, reconociendo sus misericordias pasadas, porque nosotros pedimos, 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 y nunca agradecemos por todo lo que nos dio. Llega un momento que el Eterno va a decir, no te voy a dar más. El Eterno arma a los agradecidos. La palabra gen, este reconocimiento de los favores recibidos, es muy importante. Reconocer los favores recibidos. Comenzar la súplica, la oración, reconociendo los favores recibidos. Es muy importante. Si nosotros reconocemos los favores recibidos, esto nos acerca a Elohim para que Él nos vuelva a dar favores. Piensen ustedes, si tienen un hijo que ustedes les dan y les dan cosas, lo consienten y les dan y les dan y les dan cosas, y el hijo no valora nada de lo que les da. Llega un momento que ustedes dicen, ¿para qué le doy a este hijo mío? Si no lo reconoce, no lo valora, lo menosprecia. ¿Para qué le doy? Pero si su hijo ustedes, incluso dándole menos, él lo valora mucho. Él dice, gracias papi, porque me diste esto, porque me diste lo otro. Entonces ustedes le dan con ganas, le dan con amor, disfrutan de darle. Así es el Eterno con nosotros, hermanos. Así es Él con nosotros. Él disfruta de darnos cuando nosotros valoramos lo que Él nos da. Y cuando nosotros valoramos lo que Él nos da, es cuando nosotros somos felices incluso en la adversidad, incluso en los momentos difíciles. Si nosotros incluso le agradecemos por estos momentos difíciles que atravesamos y que nos permiten crecer, desarrollarnos, mejorar el servicio, dar más fruto, entonces si nosotros le agradecemos incluso por esos momentos, el Eterno entonces nos repartirá con abundancia, nos dará. Pero nosotros no tenemos que hacer por lo que Él nos dará, no tenemos que hacer por lo que Él nos dará. Debemos intentar ser felices con lo que Él nos da, sea lo que nos toque, y que se haga su voluntad y no la mía. La palabra gen se utiliza mucho
en la Torá, se utiliza mucho en el Brit Hadashah, significa gracia. La gracia significa hallar favor en los ojos de quien nos ve. Eso es hallar gracia. Cuando el que nos ve y siente cariño, amor hacia nosotros. A veces el Eterno hace que nosotros tengamos gracia delante de los hombres. Él hace que una persona te vea bien, que eso es hallar gracia delante de esta persona. Qué mayor favor, qué mayor milagro, qué mayor que hallar gracia delante del Eterno. Que Él te vea bien, que Él vea bien tu obrar, tu forma de pensar, tu forma de ministrar, tu forma de ser, que halles gracia delante de Él. Hallar gracia delante del Eterno significa que Él te dará muchas bendiciones. Él te hará crecer, te dará autoridad, te dará promesas, te dará mucho, porque hallaste gracia delante de Él. Se enamoró de ti. Qué lindo es eso. Qué lindo hallar gracia delante del Eterno. Y a veces esto se da sin ningún mérito. No es que hallamos gracia delante del Eterno, delante de los hombres, por nuestros méritos. A veces sí, a veces hay algún mérito, pero delante del Eterno no tenemos méritos. Hallamos gracia porque Él nos conoce, Él sabe para lo que fuimos formados. Y hallar gracia delante de Él es lo más grande que hay en ese sentido. Y es sin ningún mérito. La gracia, cuando se halla gracia, es sin mérito. David no insiste en sus méritos aquí en esta súplica, en este Tehilim. Suplica al Eterno hallar gracia delante de sus ojos. Y a veces nosotros debemos pedirle eso al Eterno. No por mis méritos, Adonai, no por lo que yo soy tu servidor, no porque yo cumplo tus mandamientos, no porque yo sea obediente y fiel a las palabras de Yeshua. Simplemente, Adonai, ten misericordia de mí y quiero hallar gracia delante de tus ojos. Que me veas con misericordia. Que tu mirada, Adonai, sea para mí benéfica, de gracia. A veces es esto lo más importante para pedir. Hallar gracia delante de los ojos del Eterno. Pasuk 3. Ustedes, hombres, ¿hasta cuándo van a insultar mi honor mientras aman la vanidad y la mentira? Selah. Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Vaed. Aquí David empieza a apelar a sus enemigos, a aquellos que seguían a Absalón, a aquellos que las palabras acusándolo injustamente, las replicaban y las hacían que sean más grandes. Y él les dice, ¿hasta cuándo van a insultar mi honor, hablando mal de mí? Mientras aman la vanidad y la mentira. Les dice literalmente hijos. En el original les dice hijos, les habla con cariño. Y les dice distinguiéndoles con el apelativo de Benei, Abraham, Isaac y Jacob. Les dice que son hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Les habla bien. Ustedes hombres. Cuando vemos la traducción dice ustedes hombres. Las traducciones son muy pobres. Muy pobres. Cuando vemos el original dice ustedes, hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Hasta cuándo van a insultar mi honor mientras aman la vanidad y la mentira? Es una crítica, es una constructiva, les habla con cariño. Distinguiendo a los líderes que siguen a Absalón. Las personas que seguían a Absalón eran importantes. El Cohen Agadol lo siguió, el jefe de su ejército lo siguió, y muchos funcionarios que habían sido de David seguían a Absalón. Y les dice, ustedes, hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿hasta cuándo van a insultar mi honor mientras aman la vanidad y la mentira? Como si les dijese, ustedes hombres distinguidos, de noble linaje, ¿por qué insisten en avergonzarme en vez de reconocerme como su legítimo rey? Uno puede disculpar a un hombre sencillo de origen humilde el no reconocer el valor de la realeza. Pero ustedes deberían entender el significado de respetar la monarquía. David los ensalza, les habla de lo importante que son como personas, siempre para mostrarles que cuanto más importante, más se le exige.
más se le exige. Y él era el rey, David era el rey, y no lo estaban reconociendo, quieren irse con Absalón. Está rechazo de su reinado, rechazo de la voluntad del Eterno, es también un rechazo a Elohim. Y este rechazo también se dio en Yeshua. Y nosotros podríamos decirle a los hermanos Yehudí, ustedes hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿hasta cuándo van a insultar el honor de Yeshua? Mientras aman la vanidad y la mentira. Podríamos decirle tranquilamente lo mismo. Se utiliza la palabra Ish en lugar de Adam. Sabemos que hay tres maneras de hablar de hombre. Ish, una manera más respetuosa. Adam, más para humanidad, más para que viene con rojizo, con la tierra. Y también está Enosh, otra forma de hablar de hombre. Cuando se utiliza la palabra Ish, se habla de un hombre superior, de un hombre ordinario. No es una persona común, ordinaria, simple, normal. Es una persona superior. Yahweh prefiere al que es fiel. Ustedes hombres que desean el gobierno de Absalón, como si dijera David, como si dijera Yeshua, prefieren el gobierno de Satanás, podría decir Yeshua. Les aviso que este éxito es momentáneo. Este éxito que tiene Absalón, este éxito que Satán tiene en este mundo ajeno a la Torá, es momentáneo. Es un vano e inútil intento que no puede durar. La palabra batzab, decepción, es usada para escribir algo que ofrece grandes expectativas, pero luego defrauda. Todos los que seguían a Absalón sentían que seguían al nuevo rey, que iba a repartir nuevos cargos, que iban a tener poder, fama, poder vivir sin la Torá. Porque Absalón lo primero que hizo contra David, no solo buscaba matarlo, fue violarse a sus mujeres, violarse a sus hermanos, él y sus soldados. Entonces, ¿qué Torá puede tener un hombre que no cumple la Torá cuando se acuesta con las mujeres de su padre? Entonces, lo acusaban a David de que no cumplía la Torá. David tuvo su pecado, tuvo su castigo y se arrepintió, pero retornó al camino de la Torá y volvió a cumplirla. Absalón quiere quitarle el lugar apelando a la Torá y luego termina haciendo estas fechorías terribles. Entonces David les dice, van a ser decepcionados, ustedes seguidores de este hombre, de este mi hijo, van a ser decepcionados. WhatsApp. La decepción es usada para escribir algo que ofrece grandes expectativas, pero luego defrauda. Seguir Absalón ofrecía expectativas. Y así en este mundo que vivimos nosotros, hay muchos que obedecen al Satán, obedecen al maligno, porque reparte bienes. Pero nosotros le decimos a ellos que el éxito que pueden tener es efímero. Es un vano e inútil intento que no puede durar, porque el mundo ha sido puesto en las manos de Yeshua HaMashiach, y Él es el que va a reinar. Van a ser castigados. Ellos creen que tienen grandes expectativas de triunfo, de réditos económicos, pero serán defraudados. WhatsApp serán defraudados. Similarmente, la rebelión de Absalón prontamente terminará. Buscaban falsos y malos reportes de las acciones de David. Los seguidores de Absalón querían todo momento saber dónde se ocultaba David para ir a matarlo, para ir a perseguirlo. Como cuando los Sifín mostraron amistad, pero en secreto lo traicionaron con Shaul. Los Sifín, un pueblo, le mostraron amistad a David, lo recibieron, pero en secreto, cuando él no sabía, lo traicionaron con Shaul, con el rey Saúl. Y Shaul los mandó, y Shaul lo persiguió a David. En Samuel Aleph, primera de Samuel, 23, Pesuquín 15, 19 y 20, dice así. David estaba una vez en Joresh, en el desierto de Sif, cuando David se enteró de que Shaul había salido a buscar su vida. Algunos sifitas subieron hacia Shaul y dijeron, David se está escondiendo entre nosotros, en las fortalezas de Joresh, en la colina de Shaquilá, al sur de Yeshimón.
Así que si su majestad tiene el deseo de bajar, baje, y será nuestra tarea entregarlo en las manos de su majestad. Miren cómo lo traicionaban a David, cómo lo traicionaron a Yeshua, cómo nos traicionará a nosotros si seguimos sus huellas. Sin embargo, David les avisa a sus enemigos que este camino lleva al mal. Aquí se retrata como algunos buscan los pequeños errores de los justos para inflarlos y así justificar sus malos caminos. Hermano, cuando intentas ser justo, cuando intentas vivir la Torá, puede haber alguien que esté buscando tu error, tu pecado. Ahí te van a inflar, te van a hacer crecer, te van a adular. Cuidado con los aduladores. Y así justifican sus malos caminos. Él pecó, él hizo esto, te acusan para que caigas. Paso 4. Pues sepan que Yahweh prefiere al que le es fiel. Yahweh me oye cuando lo llamo. David nos enseña cómo es el Eterno. Sepan que Yahweh prefiere al que le es fiel. Yahweh me oye cuando lo llamo. David le fue fiel al Eterno. Nosotros debemos ser fieles a Yeshua. Él prefiere al que le es fiel. Y me oye cuando lo llamo. Esa seguridad, cuando sabemos que le somos fieles al Eterno, me oye cuando yo llamo. Yahweh lo eligió a David como rey. ¿Cómo iban a pensar que iba a desistir de su elección? Pensaban que el Eterno se iba a arrepentir de su decisión, porque así había pasado con Shaul. Lo había elegido como rey, se arrepintió y lo castigó. Pero Shaul había sido muy contrario a la voluntad del Eterno. David no. David se equivocó, cometió un pecado y se arrepintió. Aunque me vean en crisis, dice David, Yahweh me prestará atención cuando lo llamo y escuchará mis súplicas. Examinen su conciencia, dice David. Pasuk 5. Así que respeten y no pequen más. Examinen su conciencia en su cama y en silencio. Selah. Barushen Kevod Malchut Olam Bae. Siempre que en el Beit Hamikdash se cantaba el Teilim, siempre que aparecía la palabra Selah, había una pausa importante. Entonces todos los presentes, ya sean los Kohanim, ya sean los levitas, ya sea el pueblo de Israel reunido, se postraba mirando hacia el santuario, hacia el Beit Hamikdash, y decían, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Bae. Bendito sea el nombre de su glorioso reinado por siempre jamás. Aquí nos dice, siempre que en un Teilim aparece esta palabra Selah, nos habla de que hay una frase importante para tenerla grabada. Así que respeten y no pequen más. Examinen su conciencia en su cama y en silencio. Cuando pecamos nosotros, cuando estamos en pecado, debemos hacer esto. Examinar nuestra conciencia en la cama y en silencio. Y esto le decimos al enemigo. Respeten. Fíjense cómo el Eterno ve su caminar y no pequen más. Examinen su conciencia en su cama en silencio. A veces nos da la oportunidad el Eterno de que a nuestro enemigo, que nuestro enemigo no tiene por qué ser una persona que nos odia, puede ser una persona que nos ama mal. Lamentablemente hay enemigos que nos aman mal, que nosotros los amamos mucho y que ellos nos aman mucho, pero mal. Entonces, termina siendo nuestro enemigo porque sin darse cuenta nos quiere llevar por mal camino. Entonces, a ellos, cuando el Eterno nos da la oportunidad de que tienen algún problema, alguna crisis, entonces ahí le decimos, respeten al Eterno y no pequen más. Examinen su conciencia en su cama y en silencio. Tiemblen ante la idea de pecar ante Elohim. Si no me respetan a mí, dice David, que soy el rey, respeten a Yahweh, quien me puso en este cargo. Un sincero arrepentimiento de nuestros pecados pasados hará que cuando tengamos una tentación parecida, evitemos caer en el pecado ya cometido. Hermanos, si nosotros pecamos y nos arrepentimos y volvemos a cometer el mismo pecado, entonces nuestro arrepentimiento no fue genuino. Cuando nosotros realmente nos arrepentimos, lloramos nuestro pecado, el pecado vive presente delante de nosotros. Lo tenemos presente a cada momento. Sabemos que con ese pecado
hemos entristecido al Eterno, hemos perdido bendiciones, hemos perdido la dignidad. Cuando el pecado está delante de nuestros ojos, entonces no volvemos a pecar. Puede ser que caigamos, puede ser que en debilidad caigamos, pero si el pecado realmente nos dolió, si el pecado realmente hicimos una teshuvá correspondiente, no volvemos a caer. Cuando nos acostamos a dormir, podemos pensar con más claridad, ya que no nos afectan las tareas cotidianas. Este es el perfecto momento para que sus adversarios contemplen la verdad de su inocencia y sus propias distorsiones. Este verso forma parte de las bendiciones del Shema antes de dormir. El Shema que rezan los Yehudí es mucho más largo que el que rezamos nosotros. Tiene 4 bendiciones. Una parte de las bendiciones del Shema antes de dormir tiene este pesuquín. Así que respeten y no pequen más, examinen su conciencia en su cama y en silencio. Aquí hay una pequeña reflexión cuando tenemos una tentación de la carne. Tiembla y no peques. Si con las virtudes logramos no caer en la tentación, será un triunfo. Si nosotros con nuestras propias virtudes logramos no caer en la tentación del pecado, será un triunfo. Si no lo logramos, si nuestra tentación es más grande que nuestras virtudes, entonces nos dedicamos a estudiar Torah, la voluntad del Eterno, examinar nuestro corazón. Si mediante el estudio de la Torah logramos evitar la tentación, es un triunfo. Si no podemos, ni estudiando Torah, entonces recitamos el Shema en la cama. Si logramos evitar la tentación, será un triunfo. Si no, deberemos pensar en el día de la muerte. Pensar en el día de la muerte, pensar cómo será mi muerte, cómo será mi encuentro con el Eterno, el juicio delante de Él. Si todo esto en silencio no nos logra salvarnos de la tentación, entonces solo nos queda pedirle a Yeshua que nos levante después de haber caído. Pasuk 6. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en Yahweh. Sacrificio sincero, sacrificio de culpa. Estos enemigos de David les dice, ofrezcan sacrificios sinceros, ofrezcan su teshuvá sincera, pidan perdón, sinceros. Los sacrificios dejaron de ser porque no eran sinceros y confíen en Yahweh que Él perdona. Les dice, David que fue perdonado le dice a sus enemigos, arrepiéntanse, ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en Yahweh que Él perdona. Los seguidores de Absalón tenían mucho que ganar con el ascenso de Absalón. David les aconseja sacrificar sus ambiciones delante de Yahweh. Elohim tomará este sacrificio como si degollaran un animal kosher sobre el altar. En Teilín 51:17 dice, el verdadero sacrificio para Elohim es un espíritu arrepentido. Tú no desprecias, oh Elohim, un corazón arrepentido y humillado. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. En Shalom me acuesto. Otra vez David acostándose en Shalom. Pasuk 7. Muchos dicen, ¿cuándo vendrán días buenos? Otórganos tu favor, oh Yahweh. Los enemigos de David decían, ¿cuándo vendrán los días buenos? ¿Cuándo tendremos poder, fama, gloria, querida? Otórganos tu favor, oh Yahweh. Conocen el nombre del Eterno y le imploran y le piden. Nuestros enemigos a veces pueden querer nuestra caída, pidiéndole al mismo Eterno que le rogamos nosotros que nos libere. Ellos pensaban, con el poder en Absalón y la muerte de David vendrán días buenos. Que la luz de tu rostro brille delante de nosotros. Responde, David, que la luz de tu rostro brille delante de nosotros. Pasuk 8. Tú colmas mi corazón de alegría, más que a los que tienen mucho grano y vino. David termina agradeciendo al Eterno, diciéndole al Eterno, tú colmas mi corazón de alegría, más que a los que tienen mucho grano y vino. A pesar que mis enemigos solo me desean miseria, yo soy sinceramente colmado por momentos de felicidad, ya que me deleito con el bien de todos los hombres. Nosotros a veces nos deleitamos con el bien de todos, incluso de nuestros enemigos, y nuestros enemigos piden miseria para nosotros. Hay personas, familiares,
amigos que nos quieren ver mal, que se deleitan de nuestras dificultades, crisis, obstáculos. Nosotros queremos su bien. Pasuk 9. En Shalom me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. Este es un don que nos da el Eterno. Vivir confiado, tener confianza en Él. En Shalom acostarme y enseguida dormirse, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. La confianza nos la da Él. David termina su Teilín con una enseñanza moral a sus enemigos, con una nota de Shalom y reconciliación. David perdonaba a sus enemigos todas las noches antes de irse a dormir. ¿Por qué dormía en Shalom David y enseguida se dormía? Porque los perdonaba. Porque perdonaba a sus enemigos. Si queremos tener Shalom, debemos perdonar. David ora a Elohim pidiéndole su ayuda, diciéndole que no tiene rencor hacia sus enemigos. Al contrario, se alegra de sus alegrías y espera que llegue una era de armonía y seguridad con ellos que solo Elohim se la pueda conceder. David le pide al Eterno que sus enemigos se transformen en sus amigos y que puedan tener las bendiciones de abundancia, de prosperidad, que todo eso que soñaban con Absalón la puedan tener con él, siguiendo la voluntad del Eterno. En Matías 5, 43, 48 dice: ustedes oyeron que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, en la Torá no está, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Al contrario, en la Torá se dice que si tu enemigo tiene un burro y el burro, el peso lo hace caer, levantes al burro, que le haga favores a tu enemigo. Sin embargo, se dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. No sé si como a ti mismo dice en la Torá, tendría que revisarlo. Pero dice, amarás a tu prójimo, en Levítico, en Vayikra. Seguramente odiarás a tu enemigo, estaba en el Talmud, en la Mishnah. En ese momento no está escrita la Mishnah, pero se pasaba de boca en boca. Entonces Yeshua dice, ustedes oyeron que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Así que sean ustedes cabales con su Padre Celestial. Es cabal. Hermanos, el Eterno nos dice lo mismo a nosotros, y Yeshua nos dice lo mismo. Si tú amas a tus hijos, solamente a tus hijos, ¿qué tiene eso de bueno? Hasta los asesinos quieren a sus hijos, hasta las personas más detestables quieren a sus hijos. ¿Qué te diferencia de ellos? Si tú amas a tus amigos, a tus hermanos, a los que te reúnes, ¿qué tiene eso de especial? Si incluso los banqueros, los empresarios se quieren entre ellos, que se juntan para estafar a otros, para hacer arreglos convenientes, ¿qué tiene de especial lo tuyo? Lo que nos diferencia, lo que nos hace seguidores de Yeshua, es que amamos incluso a los enemigos, a aquellos que quieren nuestro mal, a aquellos que se burlan de nosotros. Y amarlos no significa arrodillarnos frente a ellos. No, a veces es corregir. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Este es un Teilim de solo 9 pesukim. Me ha llevado 1 hora y cuarto, le doy un poquito de tiempo. Vamos a proceder. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Espero que haya sido de bendición la administración del Teilim 4. Vamos a leerlo todo junto. Vamos a leerlo todo junto, porque a veces así, pesuquín por pesuquín, versículo por versículo, nos perdemos el mensaje completo. Vamos a volver a leerlo todo junto. Dice así: para el director de música con instrumentos de cuerda, alabanza de David. Respóndeme cuando llamo, Elohim defensor mío. En la angustia tú me has dado alivio. Ten compasión de mí y oye mi oración. Ustedes hombres, ¿hasta cuándo van a insultar mi honor mientras aman la vanidad y la mentira? Selah. Pues sepan que Yahweh prefiere al que le es fiel. Yahweh me oye cuando lo llamo.
Así que respeten y no pequen más. Examinen su conciencia en su cama y en silencio. Selah. Baruch Shem Kevod, Melchut Olam Vaed. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en Yahweh. Muchos dicen, ¿cuándo vendrán días buenos? Otórganos tu favor, oh Yahweh. Tú colmas mi corazón de alegría, más que a los que tienen mucho grano y vino. En Shalom me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Entonces, no llego a administrar el próximo Teilim. Vamos a pasar, no me da el tiempo, bendito sea el Eterno. Vamos a pasar la canción de este salmo. Y si alguien quiere decir alguna palabra, comentar algo, hacer alguna pregunta, le damos la oportunidad. Vamos a pasar aquí la canción de este salmo. Si alguien quiere, levanta la mano. Baruch Hashem. למנצח בנגינות מצמור לדוד וקורי ענני אלוהי צדקי בצר הרהבת לי חונני ושמע תפילתי ונאיש עד מכבודי לכלימתך ונריק תבקשו חסף סלה הודו כי הפלא אדוני חסיד לו, אדוני ישמע בקורי אליו, רחגיזו ואל תחטאו אמרו בשבחכם, על משכבכם בדומו סלה, זבחו צרכי צדק ובטחו אל אדוני. רבים אומרים מי יראנו, טוב נשא עלינו, עורף פניך אדוני, נתת שמחה בליבי מאת דגנם, ותרשם רבו בשלום יחדיו אשכבה, וחישן כי אתה אדוני, לבדד לבטח תושיבני. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, el nuestro, Rey del Universo. Voy a revisar ahora la página de YouTube, a ver si tenemos algún. Aquí tenemos el mensaje de Luz Cruz, diciendo que bendiciones escuchar tan hermosas palabras de sabiduría. Gracias, estoy aprendiendo cada día más. Gracias, Altísimo. Baruch Hashem. Bueno, hermanos, Roe Daniel, ya no sirve que comience con el Teilín 5, ¿no? No tenemos tiempo. Comienza la oración, ¿no? Creo que me quedaron 10 minutos y los hago largos, los hago bastante largos, entonces no tiene sentido que continúe. ¿Quiere decir alguna palabra, hermano Daniel? ¿O alguien tiene alguna pregunta, alguna oración, algo? Amén, ministro Salmo. El ministro Claudio, cuando acerca de los salmos, la parte profética, la parte de que vivió David, expresado por Absalón, la persecución que él tuvo, los errores que cometió David, como todo ser humano, se reflejan en algo, de que él hizo teshuvá, hizo también misericordia también con el hijo de Jonatán. Entonces, muchas veces sabemos decir, pues, ¿cómo pues David pudo llegar a tener el corazón de Abba si cometió pecado? Entonces, ¿cómo podemos saber esta parte de aquí? De que David tenía el corazón de Yahweh. Simplemente que cuando él preguntó si había uno entre los descendientes de Saúl, le dijeron que estaba su nieto, Mefiboset. Entonces él lo mandó llamar, lo restauró, lo levantó, le devolvió lo que se le había quitado, su dignidad también se le devolvió, la parte de la realeza también. Entonces eso es tener el corazón de Yahweh.
hacer misericordia por las personas, de no guardar rencor. Y si alguien ha cometido un agravio o de pronto le han cometido un agravio, lo más precioso que pueda haber es borrar. Dijo una amiga, borrón y cuenta nueva. Entonces yo creo que si vemos en esto un ejemplo de David, es esto. Vemos muchos ejemplos en las escrituras, Mashiach. Y entonces muchas veces decimos, yo amo y perdoné, pero sí seguimos en pie. Pero bueno, ese es el gravísimo error que nosotros tenemos por nuestra naturaleza pecaminosa, que no nos queremos dejar. Hemos estado estudiando también la semana que pasó, Hareimov, y como decía al principio con el ministro Julio, lo que es Kadoshim, pero necesitamos tener un Shemin, un nuevo comienzo. Esta semana la Parachá, y muchas veces hemos visto el chivo expiatorio y lamentablemente hemos escuchado por parte de muchos grupos de raíces que le dicen que el chivo expiatorio es Haxatán. Haxatán no puede redimir, no puede cargar el peso. El único que pudo cargar el peso es Yeshua. El único que podía quitar la culpa es Yeshua. Entonces, ¿de dónde sale eso? Que el chivo expiatorio es Haxatán de una parte del judaísmo místico. Entonces, por eso es que hacen esas conexiones y muchos toman eso y llevan a muchas veces a las mentes de las personas. Y como hablábamos al principio, ¿por qué y para qué era el chivo expiatorio de la Azazel, que es el chivo para Yom Kippur? Simplemente era para algo, que cuando era arrojado sobre el despeñadero y la piola que llevaba en su cuello, entonces eso, cuando se colgaba, eso cortaba el Yeser Hará que había en las personas. ¿Qué vino Yeshua? A quitarnos la Yeser Hará. Yeshua, por medio del Ruach HaKodesh, nos puso el Yeser Hatot, tener una buena inclinación hacia el bien. David tuvo una buena inclinación al bien, él cometió errores, pero también hizo la Teshuvah, quitó la Yeser Hatot, la Yeser Hara, la mala inclinación, puso la Yeser Hatot, que la buena inclinación en que en hacer misericordias. Entonces él relata las grandezas de Yahweh a través de estos salmos, ministro Claudio. Sí, hermano, como usted dice, el rey David tuvo muchísimo cuidado de no atentar contra el Eterno a través de matar al rey Saúl, ¿no? Cuando Saúl lo perseguía, mismo en la cueva se lo entregó, que Saúl entró solo y David estaba oculto con todos sus oficiales, y Saúl entra y David le corta el borde. El borde del manto, el tzitzit le corta y lo muestra, ¿no? Incluso más adelante en un Teilim, él se arrepiente de este hecho, de haberle cortado el tzitzit al rey Saúl. Él era muy cuidadoso. Y tan cuidadoso fue que terminó amando muchísimo porque tuvieron una relación muy especial con Jonatán, con el hijo de Saúl. Y cuando Saúl muere, él no lo festeja, al contrario, se entristece. Y muere Jonatán también, y Saúl se entristece mucho. Y busca un descendiente, como usted lo dijo. No recuerdo el nombre, Mefitofe. Mesbosé. Lesbosé. Ahí está. Y bueno, y busca el descendiente, que creo que también es Jonatán. Y bueno, porque él sentía este amor que sentía por su gran amigo. Habían hecho una alianza, un pacto, y no pudo retribuirle a Jonatán, ¿no? Porque Jonatán fue bueno con David, protegía. Entonces, en cuanto a lo que decía de Yom Kippur, yo a veces pienso, ¿no? En el día de la preparación, que Yeshua hizo el sacrificio. Yeshua es un poco como el cordero que es inmolado al Eterno, ¿no? Y el que fue dado a las tinieblas, a Azazel, fue Judas Iscariote, ¿no? Él fue dado a Azazel. Yo a veces pienso un poquitito más para ese lado, pero es una idea mía, no tiene por qué ser así. A veces el maligno también se lleva
sus pequeños triunfos, ¿no? En la traición, en el que persevera en el mal, lamentablemente. Bendito sea el Eterno, que nos dio este momento, que nos permitió. Amén. Así es, ministro Claudio. Lamentablemente, nuestro primer rey de la tribu de Benjamín, bueno, hace muchas analogías de él, porque él dice pues, que el padre puso un pastor de ovejas, como David, y el pueblo quiso un pastor de burra. Bueno, esas son analogías que hay, pero no es así. El padre puso un corazón conforme al pueblo. El pueblo se ha apartado del padre en más de una ocasión y lo que él quiso un rey, era un rey que hiciera lo malo. El padre siempre lo quiso como rey, lo bueno para el pueblo. Entonces miramos que a Saúl se le mandó a hacer algo. Y ese rey quizás se enorgulleció mucho y entró un espíritu malo en él. Entró el Yeser Hatton. Y mira que a él se lo manda una misión de que mate al anatema. ¿Y qué pasó? Él se sentó al anatema con él. Me trajo al rey, mi amado hermano. Entonces se sentó con él y el que tuvo que cumplir la misión fue Samuel, porque él dice que cruza a este rey con una espada. Entonces, mira, él no mató al anatema, más el anatema lo mató él, porque dice que ¿cómo es que se llama? Ese me fue el nombre de este pueblo, que él tenía que ir a raer en totalidad a Amalek, ¿sí? Israel está ordenado de destruirlos completamente. ¿Sí? Pero él no lo destruye. Miremos esa parte, que no lo destruye Amalek. Pero dice que viene un Amalek y destruye a Saúl. Dice que él fue mandado y el que cumple la misión de matar al rey, dice que fue Samuel. Pero dice que por la mano de un Amalek murió Samuel, Saúl. Y es ahí que muchas veces ese Amalek, ese Yeser Hará que nosotros tenemos dentro de nosotros, muchas veces nos destruye y nos deja cumplir la misión que el Padre quiere en nosotros de ponernos el Yeser Hatton, una buena inclinación hacia el bien y mirar el ejemplo de las Escrituras para nuestras vidas, ministro Claudio. Entonces, ¿qué más? Pues con el estudio de los Salmos, que si nosotros no entendemos quizás por la Torah, entendamos por la parte profética, para ejemplo, para nuestras vidas y de que podamos cumplir un poco, entender un poco más y cumplir las Escrituras. Sí, hermano Daniel. Mire algo para aprender para nosotros, ¿no? El rey Saúl, en el momento que usted dice, con el pecado de este rey, Amalecita, es cuando él pierde la bendición con el Eterno, pierde su lugar. Sin embargo, pasó mucho tiempo hasta que Saúl realmente fue castigado completamente y murió. En todo ese tiempo, Saúl fue cometiendo cada vez más pecados, porque primero tenía que hacer sacrificios para el Eterno y le pidió a Samuel que se apure y que los haga para los hombres. Ya no le importaba los sacrificios que tenían que ser como el Eterno los pidió, sino que quería hacerlos para los hombres, para que los hombres estén tranquilos antes de ir a la batalla. Ya no era una relación con el Eterno lo que tenía Saúl, ya se transformaba en todo cumplir cosas para sus tropas, para la gente, para gobernar. Perdió la relación con el Eterno. Luego Saúl, sabiendo que David tenía cada vez más poder, que tenía el favor del Eterno, que había sido ungido por el Eterno, Saúl lo empieza, sin que David le haga nada, lo empieza a perseguir, lo empieza a odiar, le empieza a hacer la vida imposible. Viendo continuamente que el Eterno lo salvaba a David, continuó y perseveró en la persecución. Viendo que David, teniendo la oportunidad de matarlo, no lo mataba, respetando su lugar como rey, él seguía persiguiéndolo. Entonces, en la vida del pecador es igual. Nosotros cometemos un pecado. El Eterno retira su mirada sobre nosotros, voltea su rostro y deja de observarnos. Perdemos la relación con Él. Esto es lo primero que acontece. Después continuamos y continuamos pecando, porque si estamos lejos del Eterno, si perdimos la relación con Él, el pecado va a ir en progresivo.
Y el Eterno todavía no nos castiga. Nos da tiempo para la teshuvá. Esto es lo que tenemos que aprovechar. Ese tiempo que el Eterno te da por misericordia antes de castigarte. Cuando comienza el castigo, después me voy a arrepentir y voy a hacer teshuvá. El momento es ahora. Si estamos pecando, si estamos en pecado, si nos apartamos del Eterno, el momento es ahora. El momento de la teshuvá, el momento de la misericordia. Este espacio que tenemos aquí, de Yeshua en ayuda de oración, es un espacio que nos da el Eterno para que se abran los Shamaim, para que se abran los cielos y recibir sus bendiciones. Es momento también de teshuvá por los pequeños pecados que a veces ni nos damos cuenta, a veces ni somos conscientes, ¿no? de lo que a veces son pecados intencionales, no nos damos cuenta. Es un momento de teshuvá, un momento de clamor al Eterno. Espero que esta administración del Teilín 4 nos ayude en el sentido de que busquemos la reconciliación con el enemigo. Busquemos y aprendamos también a orar con los Teilín. De esto se trata. Baruch Hashem, bendito sea. Baruch Hashem, ministro.